Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza. Compañeras, compañeros, señoras, señores, es un gusto recibirlos nuevamente, como todos los días, aquí en La Salud en el Aire, el programa radial de la Federación Uruguaya de la Salud por la 30, la histórica 30, en este jueves 17 de julio 2014, edición número 295, segunda época de La Salud en el Aire, la salud en la comunicación, claro que sí. Gracias al señor Matías Rodríguez en la puesta al aire de nuestro programa, gracias al colectivo formidable de la Federación Uruguaya de la Salud, por el aguante, por las ganas que transmiten, y bueno, aquí nosotros, gracias el saludo a los compañeros y compañeras que están celebrando su dirección nacional de la Federación Uruguaya de la Salud en la Casa de los Italianos, en ese hermoso lugar, bueno, allí trabajando muy mucho. Y nosotros aquí acompañándote y diciendo que hay mucho para analizar en la presente jornada. Cae el apoyo ciudadano a la reforma por la baja edad de imputabilidad. Según Factum hay empate en 39% entre quienes votan y no votan el plebiscito en octubre. Esto es un avance muy importante. Hay que recordar que en mayo el apoyo era del 57% a favor de la baja de la imputabilidad. Y estas cifras han retrocedido sensiblemente. Otras realidades, otros temas en esta jornada, muy brevemente, para decirles que, bueno, es importante entonces las preferencias a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad, que están, por cierto, que igualadas. También recordamos que en su secretariado ejecutivo, el PIT-CNT, en forma reciente, emitió una declaración donde rechaza de plano los anuncios del ministro de Economía, Mario Vergara, sobre la posibilidad de discutir nuevas variables para la fijación de los salarios en las negociaciones. Por este y otros temas, bueno, vamos ya sin más a recibirle a un querido compañero, integrante de este programa. Le recibimos como todos los días, habitualmente lo hacemos, dándole las gracias. Es docente e investigador de la Universidad de la República, asesor del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando del economista Pablo Darrocha. Pablo, bienvenido una vez más a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos muy bien, por suerte. Un gusto, como siempre, estar en comunicación con todos ustedes. Bueno, y justamente lo mismo nosotros para contigo. Y bueno, lo decíamos hace instantes, ¿no? Se instaló una polémica porque el PIT-CNT entiende que el planteo realizado por el ministro de Economía sobre desindexar los salarios fue inadecuado y fuera de tiempo. Rechazó esta idea gubernamental. Para empezar a introducirnos en este tema, quizás un poco difícil para muchos, te podemos preguntar quizás qué es el término desindexar y si está todo esto relacionado con la inflación. Claro que sí. Sí, efectivamente. Este tema, que lo primero que hay que señalar, no es un tema que lo introduce por primera vez el ministro de Economía, Vergara, sino que la primera propuesta tuvo lugar de cara a la quinta ronda de los consejos de salario por parte de las autoridades del MEF, en particular de Andrés Massoyer, donde una de las propuestas que se manejaron para esa ronda era la de los ajustes nominales, haciendo referencia a esta necesidad de desindexar los salarios. Pero para que la audiencia comprenda de lo que estamos hablando, a ver, indexar es algo que está junto, algo indexado es algo que está pegado, algo junto. Y en términos salariales, lo que están diciendo es que está junto los incrementos salariales, o sea, los ajustes salariales, con la dinámica inflacionaria. Y esto efectivamente es así. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, los ajustes salariales que le corresponden a los trabajadores, en general tienen dos componentes, un componente inflacionario y un componente real. El componente inflacionario lo que hace es, le devuelve, mantiene el poder de compra del trabajador que pudo haber sufrido variaciones por la inflación. O sea, si los precios aumentan, nuestro poder de compra cae. Por lo tanto, siempre se hacen correcciones por la vía inflacionaria para que el poder de compra no se vea alterado. Y una vez corregido eso, se aplica un porcentaje de ajuste real que es el que mejora efectivamente el poder de compra. Pero dicho de esta manera, está claro que con independencia de si que la inflación es de un 5% en el año, es un 10
un 15, un 20, los salarios de los trabajadores siempre acompañan esta evolución. Se corrigen en función de esta evolución para que los salarios no pierdan poder de compra. Claro. Eso significa que efectivamente los ajustes salariales están indexados con la inflación, es decir, están hechos efectivamente para que el trabajador no pierda poder de compra. ¿Por qué el Ministerio de Economía sostiene la necesidad de romper con esta unión entre los ajustes salariales y el comportamiento inflacionario? Porque si bien lo dijo el Ministro de Economía en oportunidad de su visita en el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, que los salarios no son la causa de la inflación, sí tienen repercusiones sobre la inflación lo que hacemos con nuestro salario. Si nosotros como consumidores, con nuestro ingreso, que ha crecido sostenidamente desde el 2005 a la fecha, lo volcamos al consumo, vamos al supermercado, vamos a los shopping, gastamos todo y cada vez que tenemos más gastamos más, esta es la tesis del Ministerio, Sí. nosotros lo que hacemos como consumidores presionamos, o sea, hay una presión de demanda, se dice, y en las reglas del capitalismo, donde están las empresas y los consumidores, esto es una señal para las empresas para subir los precios. Y claro, cuando las empresas suben los precios, nosotros vemos afectado nuestro poder de compra. ¿Y qué hacemos en la negociación colectiva? Reclamamos que nos ajusten los salarios, al menos en función de cómo crecen los precios. ¿Sí? Él quiere romper con esta dicotomía, pero el gran problema es que ubican el problema, o la repercusión, o la consecuencia de los ajustes salariales, solamente de un lado. O sea, como que el responsable de incidir, no de causar, de incidir en la inflación son los ingresos de los trabajadores, y se pierde la perspectiva de que el verdadero responsable es el empresario, el productor, que no hay gobierno que impida, ¿sí?, que no traslade a precio cualquier aumento de sus costos, porque efectivamente si él tiene que pagar salario y nosotros en la negociación colectiva logramos que al menos se nos pague en función de la evolución de los precios, pero además que aumente nuestro poder de compra, porque durante muchísimos años tuvo postergada la mejora salarial de los trabajadores, ¿qué hace? Todo este costo lo quiere trasladar a precio. Entonces, ¿qué reclama el PIT-CNT? Primero, no los salarios de los trabajadores no van a ser los que van a combatir la inflación, porque acá la relación o la contradicción capital y trabajo está muy clara expresada. Acá hay que enfrentar al capital, al empresariado, ¿sí?, al productor que permanentemente traslada. O sea, hay una necesidad, obviamente, de que los precios sean controlados. Porque pensemos en un escenario hipotético donde triunfa la posibilidad de la desindexación, entonces vamos a una ronda salarial donde ahora lo que va a primar es que vos tenés que decir tu número. Entonces vos vas a hacer una negociación, porque ¿cómo se traduce la desindexación en el marco de la negociación colectiva? Ajá. Supongamos que prospera esta tesis de desindexar los salarios. ¿Qué supone esto? Supone que yo voy a tener que ir a la negociación y yo voy a ir a pedir un número por todo concepto. Entonces imagínate que los trabajadores piensan, porque están acostumbrados y porque lo hacen seriamente, dicen, bueno, yo calculo que los precios, o sea, la inflación a lo largo del año va a ser un 8%. Pero además yo, por el desempeño y la dinámica de mi sector, creo que nos merecemos un crecimiento de 2%. Entonces, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir un 10%. Entonces el gobierno te dice, bueno, un 10%, cerramos. Pero no les va a importar que tu 10%, o sea, un 8 de inflación y un 2 real, te va a dar un 10. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Que si la inflación es menos de un 8, tu poder de compra, tu parte real, en vez de ser 2, va a ser superior. Pero la realidad, ¿cuál muestra? Que en general la inflación es más de lo que se proyecta, es más de lo que se pronostica. Entonces, si vos pediste un 10 que se componía de 8 de inflación y 2 real, y la inflación fue superior al 8, tu poder de compra en lugar de ser 2, va a ser menos que 2. O sea, hay un riesgo implícito en la desindexación, donde los únicos que pagan el plato son los trabajadores. Ahora, imagínate la situación donde que efectivamente la inflación se ubica por debajo del 8. Su poder de compra aumentó. Sí. Pero él siempre igual va a tener, el empresariado, el productor, igual va a tener que otorgar el ajuste del 10. ¿Qué es lo que nosotros creemos que...? Y eso significó que el poder de compra del trabajador aumentó. Aumentó. Va a dar a precio. O sea, no hay una política por parte de las autoridades de gobierno, mucho menos el Ministerio de Economía, de decir, desindexemos también al capital, no al salario también. O sea, uno puede estudiar, bueno, si la desindexación es buena, es mala, pero está claro que como medida aislada y solamente para una de las partes es ineficiente. Una desindexación real supondría que los trabajadores podrían sumarse a esa tesis siempre y cuando también haya una desindexación
que sea también sobre el capital, o sea, sobre la incapacidad que tenga o la capacidad de que no traslade a precio, ¿sí?, cada vez que la inflación o cada vez que tiene que otorgar un ajuste salarial. Ese es el gran problema de la desindexación. Y el combate a la desindexación de cara a la próxima ronda, y de ahí es la no conveniencia de plantear este tema ahora, es que ahora no tiene ninguna relevancia. Va a tener relevancia de cara a la futura administración, sea quien sea, y de cara a la sexta ronda de los consejos de salario. Y para aquellos grupos o sectores de actividad con un sindicato fuerte, seguramente este tipo de propuestas, como antes, no prosperan, porque un sindicato fuerte se para firme y logra combatirlas, rechazarlas y que no prosperen. Hasta el punto que el propio ministro se corrigió en poco sus términos, ¿no? Explicó, barajó y de vuelta. Sí, yo creo que estuvo bien, no sé si alguien o leyó el comunicado del PCNT, vamos a ver qué lo habrá motivado, pero lo cierto es que puso marcha atrás con la discusión. Primero porque entendió claramente que es inoportuno hacer estos planteos cuando está en plena campaña electoral, cuando esto no tiene, ya todos los grupos de actividad tienen sus convenios que duran hasta el 2015, o sea, claramente esta es una discusión que en todo caso tiene que ser planteada de cara a la sexta ronda. Me parece que es legítimo que sí plantee la preocupación de que la inflación es algo que tenemos que discutir entre todos, que los trabajadores seguramente tienen que ser un actor protagónico en esta discusión, eso me alegra, pero está claro para nosotros, los trabajadores de ICNT, que también estas discusiones hay que tenerlas de cara con las cámaras empresariales, claro, con las cámaras de comercio, con el patronal, porque esta es una contradicción permanente entre capital y trabajo, donde no vamos a rechazar sistemáticamente cada vez que la variable de ajuste tenga que ser vía los salarios. Pablo, con la evolución de este tema también seguiremos hablando sobre el particular. Es ineludible preguntarte en estos 2 minutitos que quedan sobre la confirmación de aumentos de salario en la Federación Uruguaya de la Salud. Sí, efectivamente, como un poco lo habíamos adelantado, y si bien un poco por debajo a lo que habían sido nuestros pronósticos, el ajuste final para el trabajador, para el personal no médico del grupo 15 salud privada, se ubica en 10,9%. Esto en realidad dijimos se ubica levemente por debajo de nuestros pronósticos, que nosotros estimamos marginalmente por encima del 11%, es porque efectivamente fue controlada y fue moderada en definitiva la inflación del mes de junio, por lo tanto todo el componente inflacionario fue marginalmente inferior al que esperamos que pudiera registrarse, y obviamente tenemos un componente real que se denomina componente macro, que depende obviamente de la dinámica de desempeño económico nacional. Y como el país está experimentando una desaceleración, y es importante señalar que esto no significa que esté cayendo el producto, todo lo contrario, el producto sigue creciendo de manera sistemática, lo único que lo hace con menor vigor, con menor dinamismo que en años anteriores. Entonces, cuando nosotros esperábamos que de repente el crecimiento del producto se iba a ubicar en el orden del 4%, se hicieron correcciones a la baja para el 3,7%. O sea, seguimos creciendo, pero a menor ritmo. Eso significó un adelanto por el indicador macro inferior al que estimamos. De modo que lo más seguro es que en oportunidad del próximo ajuste, que va a ser la corrección de este y el primer ajuste del próximo convenio, esto seguramente va a significar una corrección al alza. De todas maneras, con este ajuste y con la parte real que refiere a este ajuste, la FUS está cumpliendo su objetivo de alcanzar los 8 puntos reales acumulados al cabo del convenio. Por lo tanto, nuestras expectativas para el futuro es, en el peor escenario, haber acumulado 8 puntos reales de crecimiento de los salarios. Correcto. Es en el peor escenario. En el peor. Incluso porque hay una cláusula dentro del convenio que nos asegura que en caso de que aconteciese alguna situación adversa, que hubiese una corrección a la baja, nosotros tenemos asegurado que el Poder Ejecutivo y las empresas deberían poner el porcentaje necesario para alcanzar el 8%. O sea que el peor escenario es alcanzar un 8% real en el 2015. Y obviamente, el mejor obviamente sería incrementos por encima del 8%, que también estimamos son posibles. No muy significativos, no mucho más del 8%, pero como decimos tradicionalmente, cualquier monedita sirve. Cualquier monedita sirve. Sí, señor. Economista Pablo Darrocha, gracias por tu tiempo en esta Salud en el Aire. Ha sido un gusto tenerte. Un fuerte abrazo y buena jornada. Bueno, saludos a todos. Que pasen muy bien. Y nosotros, en la tarde, en la madrugada, también vamos por más. Que pasen muy bien. Chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el Aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que